Los lípidos son uno de los tipos de biomoléculas y tienen la característica en particular de no ser solubles en agua, ¿sí? Esa sería la definición de lípido, sería biomolécula insoluble en agua. La falta de solubilidad de agua en el agua de los lípidos está dada por la carencia o directamente por la falta total de grupos funcionales orgánicos hidrofílicos, ¿sí? Es decir, grupos que puedan establecer puentes de hidrógeno con el agua, como pueden ser los grupos alcohol, grupo amino, los grupos carbonilo, ¿sí? Vamos a ver en las diferentes estructuras de lípidos que justamente estos grupos están ausentes, es decir, no hay enlaces polares covalentes polares, o si los hay muy pocos, y la gran mayoría de los enlaces covalentes en las moléculas de los lípidos van a ser enlaces entre carbono-carbono y carbono-hidrógeno, ¿sí? Que justamente son enlaces no polares. La composición química, como toda biomolécula, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y algunos lípidos pueden tener nitrógeno y fósforo. Algunos de estos temas nosotros ya lo vimos, así que los vamos a repasar de una forma un poco más rápida. Los lípidos más sencillos son los ácidos grasos, como estos que estamos viendo en pantalla, que justamente se llaman así por tener un grupo carboxilo, ¿sí? Y unido a ese grupo carboxilo una cadena de carbonos con hidrógenos, ¿sí? Unidos a hidrógenos. Esa cadena puede variar en longitud. El ácido graso más pequeño es el acético, con 2 carbonos, pero hay ácidos grasos de más de 20 carbonos. La cantidad de hidrógenos que están unidos a los carbonos de la cadena puede ser la máxima posible, como en el caso del ácido graso de la parte superior, ¿sí? Acá cada carbono está unido a 2 hidrógenos y el carbono del terminal está unido a 3. En este caso se dice que el ácido graso es saturado, ¿sí? Está saturado en cierta forma de hidrógenos, no pueden unirse más hidrógenos que esos. Algunos ácidos grasos, por la presencia de enlaces doble entre carbonos, tienen menos hidrógenos de los que aceptaría esa cadena de carbonos, ¿sí? Que fíjense que en longitud es la misma, la de acá arriba que la de acá abajo. Pero acá, la presencia del doble enlace hace que en la fórmula de este ácido graso haya 2 hidrógenos menos. Los ácidos grasos insaturados, justamente por reacciones químicas, se los puede saturar. Para eso hay que, de alguna forma, romper esta unión doble y se hidrogena el compuesto y toma los hidrógenos que le faltaban. Esta es otra forma de representar los ácidos grasos. Fíjense que acá ya directamente la cadena de carbonos, los hidrógenos no se colocan, y esta cadena zigzagueante lo que está mostrando es que en cada extremo hay un átomo de carbono unido a 2 hidrógenos, ¿no? Excepto el último, que estaría unido a 3, ¿sí? Esta es otra forma de dibujar los ácidos grasos más simple. Y esto es una representación dándole a los átomos formas de bolitas de diferentes colores, ¿sí? Siempre el rojo, recuerden, son los oxígenos, negros son los carbonos y blancos los hidrógenos. Los diferentes ácidos grasos van a tener nombre, y eso va a depender de la cantidad de carbonos, de la longitud de la cadena, y va a depender de la posición y la existencia de dobles enlaces. ¿Está bien? Por ejemplo, en este caso, este ácido graso de 18 carbonos y ninguna insaturación, ¿sí? Por eso el 0 se llama ácido esteárico. Con la presencia de una insaturación, este ácido graso pasa a llamarse ácido oleico. ¿Está bien? 18 es el número de carbonos, 1 significa que tiene una insaturación. ¿Está bien? Y en la posición 9. En particular, los ácidos grasos insaturados, al tener un doble enlace, presentan isomería geométrica, es decir, presentan isómeros cis e isómeros trans, ¿sí? Vamos a repasar un poquito de eso. Cuando había un doble enlace, los dos sustituyentes principales, que serían este y este, ¿sí? Hay dos alternativas: o que queden del mismo lado de la doble ligadura, o que queden de lados diferentes. Si ustedes miran la doble ligadura, este sustituyente estaría como para abajo, ¿sí? Y este estaría para arriba. Recuerden que los dobles enlaces no tienen rotación. Entonces, que esto quede en esta disposición y esto en esta otra disposición, eso va a ser permanente, porque este enlace no rota. ¿Está bien? En ese caso se lo llama isómero trans. Si se concentran en la doble ligadura y miran en este caso, los dos sustituyentes están para el mismo lado. ¿Está bien? Que en este caso es para abajo, podrían ser los dos para arriba. Es lo mismo. Lo importante es que están para el mismo lado. Esto sería el isómero cis. Lo que podría parecer un detalle químico, en realidad es importante esto de cis y trans para los ácidos grasos, porque afecta mucho, como ustedes lo ven en el dibujo,
afecta mucho la forma del ácido graso. Estos dos ácidos grasos tienen la misma cantidad de carbonos, tienen la misma cantidad de hidrógenos, o sea, son isómeros, pero la presencia de una doble ligadura cis o trans afecta, fíjense, la forma, ¿está bien? Es como que el ácido graso trans se parece más, el insaturado trans se parece más a lo que sería un ácido graso saturado. En cambio, el ácido graso cis presenta este quiebre en la molécula que vamos a ver que puede influir en determinadas cuestiones. Bueno, acá algunas sustancias que sabemos que tienen ácidos grasos, y esta particularidad de la forma de la molécula puede afectar, por ejemplo, el estado en el cual está el lípido. Los ácidos grasos saturados o los ácidos grasos insaturados trans, al tener esa estructura de forma lineal, muchas moléculas de esos ácidos grasos pueden acercarse más entre sí, formar unidades más densas, ¿sí? Es decir, acá tengo un ácido graso, a este se podría pegar otro acá, pegar otro, ¿sí? Entonces forman, en general a temperatura ambiente, estructuras más sólidas. Los ácidos grasos insaturados, en particular los cis, ¿sí? Por ese quiebre que tienen en la forma de la molécula, no pueden justamente acercarse las moléculas entre sí e interactuar de una forma tan estrecha. Y eso va a hacer que esas sustancias a temperatura ambiente sean líquidas, ¿sí? Bueno, acá hay algunos de los ácidos grasos, que con los ácidos grasos ocurre lo mismo que con los aminoácidos, ¿sí? En nuestro caso, para nuestro metabolismo, ustedes recuerdan que hay algunos aminoácidos que son esenciales, que sí o sí los tenemos que adquirir de la dieta. En el caso de los ácidos grasos pasa lo mismo, ¿sí? Estos ácidos grasos que están en esta diapositiva son ácidos grasos esenciales. Ácidos grasos que nosotros tenemos que consumir con los alimentos, ¿está bien? ¿Y por qué son esenciales? Porque a partir de ellos, de estos ácidos grasos, se van a producir otras moléculas. Ahora podemos ver algunos ejemplos. O sea que estos ácidos grasos son precursores. Son sustancias que a partir de ellas nosotros, por nuestro metabolismo, las transformamos en otras, ¿está bien? Después vamos a ver, les decía que después vamos a ver un ejemplo de esto. Pero además, en esta diapositiva, fíjense los nombres de los ácidos grasos, ¿sí? Por ejemplo, el primero se llama ácido alfa-linolénico, ¿está bien? O ALA. Dice carbono 18, me está diciendo la cantidad de carbonos. Tiene 3 doble ligaduras, ¿sí? Y acá dice omega 3. Bien, vamos a ver eso. Lo deben haber escuchado ustedes, los ácidos omega 3, omega 9. Bien, ¿qué es eso? Primero el omega. ¿De dónde viene el omega? Este carbono, el carbono que tiene el grupo ácido, es el carbono alfa. Siempre. ¿Está bien? Alfa sería la A sería lo equivalente a la A de nuestro alfabeto, la primera letra. Entonces, siempre el carbono donde está el grupo carboxilo es el alfa. Y el último carbono, el que sea, ¿sí? En este caso es este, que tiene 22. En este caso, 18. En este caso es este, que tiene 22. Bueno, el que sea se llama carbono omega. ¿Está bien? O sea, el último. Porque el omega sería la Z de nuestro alfabeto. Entonces, lo que me está diciendo que este ácido graso es un omega 3 es que a partir del último enlace, el tercero es un doble enlace. ¿Está bien? Y los otros dos, porque hay 3 doble enlaces, están conjugados, ¿sí? Respecto a este. O sea que están en la posición 3, 6, 9. ¿Sí? Este, omega 3. Entonces, 1, 2, 3. ¿Y cuántos doble enlaces tiene? 5. Entonces, de ahí nos vamos al 6, 9, 12, 15. ¿Se entiende? O sea, parece que no, parece imposible, pero con estos datos yo podría dibujar esta cadena. Porque primero le pongo los 22 carbonos. En la posición 3, omega, pongo la primera doble ligadura. Y ahora, de forma conjugada, ¿sí? Tengo que poner 6. O sea que en la 3, en la 6, en la 9, en la 12, en la 15, ¿sí? Y en la 22. ¿Está bien? Fíjense que este es un omega 6. Porque la primera doble ligadura está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? En particular este ácido, el ácido araquidónico, ¿sí? Que es de 20 carbonos y tiene 4 dobles ligaduras. Este ácido en particular es muy importante porque a partir de este ácido se producen una serie de compuestos que tienen funciones importantes en nuestro cuerpo, ¿sí? De mensajeros entre células, es decir, de, por ejemplo, una función hormonal. ¿Está bien?
Bien, acá les dejé, no para que se los aprendan de memoria, pero para que los tengan, una clasificación de los ácidos grasos con sus nombres según la cantidad de carbonos. ¿Está bien? Acá están todos los saturados, ¿sí? Fíjense un detalle, ¿no? La cantidad de carbono siempre es par. Eso tiene que ver, se los adelanto, con que el metabolismo de los ácidos grasos está relacionado con el acetil, ¿sí? El acetil era un producto, el acetil-CoA era un producto relacionado también con la respiración celular, ¿sí? Cuando el pirúvico era descarboxilado en la respiración celular, pasaba a acetil-CoA, y nosotros habíamos visto que ese acetil-CoA ingresaba a las transformaciones que ocurren en el ciclo de Krebs. Bueno, el acetil-CoA es una molécula. Bien, después están los ácidos grasos insaturados, que ahí tenemos los monoinsaturados, es decir, con una sola doble ligadura, y los omega 6 y los omega 3. O sea que si es omega es porque ya tiene por lo menos una doble ligadura, ¿está bien? Pero estos tienen más, ¿sí? Bien. Y acá es otro gráfico parecido, pero que nos dice la fuente, ¿sí? De dónde obtenemos esos ácidos grasos. ¿Qué alimentos nos proveen de esos ácidos grasos? Bueno, si pasamos a ya otro tipo de lípidos, entramos en los acilglicéridos, ¿sí? Acilglicéridos se llaman así porque son lípidos que van a ser derivados de el glicerol, que es este alcohol de 3 carbonos y los 3 grupos alcohol, unido a ácidos grasos. ¿Está bien? El hecho de que el glicerol tenga 3 grupos alcohol, eso va a permitir que pueda hacer 3 uniones con 3 ácidos grasos diferentes. Y las uniones se van a dar entre grupo alcohol y grupo ácido. Eso se llama unión éster, ¿sí? La unión entre un grupo alcohol y un grupo ácido se llama unión éster. Al haber 3 alcoholes en el glicerol, máximo va a haber la posibilidad de unir 3 ácidos grasos. Fíjense que del ácido graso el que se une es el grupo ácido. El resto de la cadena no participa. Así que en este caso pusieron ese ácido graso, pero podría ser cualquiera. Podría ser más corto, podría ser más largo, podría ser insaturado o saturado. Lo importante es que tenga un grupo ácido, ¿sí? Entonces, el glicerol, con sus 3 grupos alcohol, va a reaccionar con ácidos grasos, con su grupo ácido, y ven acá radical. O sea, acá está la colita de carbono, que puede ser saturada, insaturada, larga o corta. Decíamos que el glicerol, por tener 3 alcoholes, puede reaccionar con 3 ácidos grasos. Y ahí se produce la esterificación, que es la formación de los enlaces éster, ¿sí? Al formarse cada enlace éster, fíjense, se libera una molécula de agua. En caso que se formen los 3, se liberan 3 moléculas de agua. Y esto ahora es un triglicérido. ¿Bien? Si se hubieran unido 2, sería un diglicérido. Si se hubiera unido uno solo, sería un monoglicérido. ¿Está bien? En cualquier caso, todos se llaman acilglicéridos. Acá tenemos un dibujo más en detalle de un triglicérido, donde se ve muy bien el glicerol a la izquierda, lo que queda, ¿no?, del glicerol, justamente, porque ahora ya está unido a esta molécula, ya dejó de ser glicerol, ¿sí? Y los 3 ácidos grasos. Ahora, una cosa importante de esto. El glicerol, al tener 3 carbonos y 3 grupos alcohol, es una molécula soluble en agua, es hidrofílica. O sea, el glicerol no es un lípido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando el glicerol se une a los ácidos grasos y se forma la unión éster, pierde los grupos oxidrilo. ¿Está bien? Entonces, esta molécula es muy hidrofóbica. Fíjense la cantidad de enlaces carbono-carbono que tiene y la cantidad de enlaces carbono-hidrógeno que tiene. Todos enlaces no polares. O sea que los triglicéridos se caracterizan justamente por su carácter hidrofóbico. ¿Está bien? Los triglicéridos incluyen lo que nosotros conocemos como grasas y aceites, ¿sí? Las grasas de origen animal, los aceites de origen vegetal. La consistencia, si son más líquidos o más sólidos, ¿se acuerdan que dijimos que tenían que ver con si los ácidos grasos eran saturados, insaturados, y en el caso de ser insaturados, si eran trans o cis, ¿sí? Los ácidos grasos, repasemos, saturados y los ácidos grasos insaturados, trans, permiten una mayor interacción entre los acercamientos, digamos, entre los ácidos grasos y dan estructuras más sólidas. Y sobre todo si son ácidos grasos largos, ¿está bien? Cuanto más largo el ácido graso y saturado, más sólido va a ser la sustancia. En cambio, ácidos grasos cortitos e insaturados
en los triglicéridos van a dar sustancias líquidas, ¿sí? Acá tenemos otras formas de representar triglicéridos, ¿sí? Con la forma esta de las estructuras de las pelotitas, ¿sí? Y de esta manera, como veíamos, simplemente la línea esta quebrada está simbolizando las cadenas de carbonos con hidrógenos. Acá tendríamos un ácido graso saturado, otro ácido graso saturado y acá un insaturado cis. ¿Está bien? Porque los dos sustituyentes están para el mismo lado en las dos doble ligaduras. Y sería, en particular este sería 1, 2, 3, 4, 5, 1 omega 6. ¿Está bien? Bien, otro tipo de lípidos que ya presentamos en alguna cursada, así que los vamos a repasar acá, son los fosfolípidos. Esta es la estructura básica de un fosfolípido. Como verán, es muy similar a la de un triglicérido, con la diferencia que uno de los carbonos terminales del glicerol, el grupo alcohol, hizo una unión éster con un fosfato, ¿sí? Y además ese fosfato está unido a un compuesto que tiene polaridad, es decir, tiene enlaces polares, un compuesto de tipo hidrofílico. Este cambio, que uno podría a priori decir que no es demasiado grande en la molécula, va a traer consecuencias muy importantes en el comportamiento, ¿sí? de los fosfolípidos. ¿Por qué? Porque justamente a una molécula que era completamente hidrofóbica, el agregado del grupo fosfato y de este compuesto polar, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser, agrega todo un componente hidrofílico, ¿sí? Entonces, justamente una característica de los fosfolípidos es su carácter anfipático, ¿sí? Por un lado tienen una parte de la molécula es netamente hidrofóbica y la otra es netamente hidrofílica, ¿sí? Lo voy a aclarar ahora, antes se me pasó, pero bueno, viene bien ahora. Los lípidos, en su nivel de organización, no pasan del nivel molecular, ¿sí? No hay ningún lípido con una estructura polimérica, ¿está bien? Pueden ser moléculas grandes en cuanto a la cantidad de carbonos, ¿sí? Esta molécula en particular está casi cerca de los 30 carbonos, o sea, es una molécula grande, pero no es una macromolécula, porque para ser macromolécula tiene que ser polímero, ¿sí? Recuerden que los polímeros están formados por muchos monómeros repetidos muchas veces, ¿está bien? Ese tipo de estructura no se encuentra en ningún lípido. ¿Qué hay de esa cabeza polar que está unido al fosfato y que le da carácter más hidrofílico? Bueno, ahí hay diferentes posibilidades. La más simple es que sea directamente un hidrógeno, ¿sí? O sea, sería un fosfolípido que tendría dos ácidos grasos, glicerol y el grupo fosfato, ese es el ácido fosfatídico, ¿sí? Pero esa cabeza polar podría ser otras sustancias, ¿sí? Por ejemplo, la etaloamina, la colina, la serina, ¿sí? Y ahí aparecen ya diferentes tipos de fosfolípidos, ¿sí? Ustedes los tienen acá al costadito. Lo importante más que el nombre, y fíjense la fórmula, ¿no? Aparecen ya estructuras, por ejemplo, con grupos básicos, es decir, grupos que pueden captar protones y quedan por lo tanto con carga eléctrica, ¿está bien? En el caso de la serina, un grupo ácido. Eso lo que le va a dar es a estas cabezas polares unidas al grupo fosfato un lugar de mayor afinidad por el agua. También puede ser otro glicerol, podría ser ya estructuras más, una estructura similar a un azúcar, aunque no lo son, como es el inositol, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Acá no hay carga eléctrica, pero hay muchos grupos alcohol, que pueden hacer puentes de hidrógeno, ¿está bien? Entonces, esa cabeza polar le agrega un carácter más hidrofílico, ¿sí? Al grupo fosfato. Bueno, acá hay otra representación, ¿está bien? Que la puse para repasar el tema de la función de los fosfolípidos. Toda esta parte de la molécula del fosfolípido, la colina y el fosfato y el glicerol, es la parte que queda hidrofílica, ¿sí? Y las colitas de los ácidos grasos es la parte hidrofóbica, ¿está bien? Entonces, muchas veces representamos a los fosfolípidos de esta forma, que no está mal, es una simplificación, sobre todo para hacer dibujos más grandes, pero bueno, hay que tener en claro qué significa, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto está incluyendo el glicerol, el fosfato y el grupo polar que esté unido al fosfato. Y cada una de estas parecen como piernas, esta sería cada uno de los ácidos grasos, ¿sí? Además de los fosfolípidos, como los que vimos recién, hay otro tipo de fosfolípidos que son los esfingolípidos, ¿sí? Si ustedes miran la estructura acá arriba, ¿está bien? La diferencia entre un esfingolípido y un fosfolípido como el que vimos antes es que esto es un ácido graso, bárbaro, ¿sí? Pero no está unido a un glicerol, ¿está bien? Y esto que está acá tampoco es un ácido graso. Entonces, fíjense, esto que está en celeste es un compuesto que se llama esfingosina, que vendría a tener una parte parecida a un ácido graso, que sería como una de las patitas del fosfolípido. Otra parte de la esfingosina es la que hace, en este caso, una unión amida con un
con un ácido graso, ¿sí? La unión es amida porque acá hay un grupo amino. Y después al grupo alcohol del carbono 1 se le une un compuesto polar. Es decir, no es como un fosfolípido de los que vimos antes, pero tiene una estructura similar. Dos colas hidrofóbicas y toda esta parte hidrofílica. ¿Sí? Son esfingolípidos. Son derivados de la esfingosina. Los fosfolípidos que vimos antes son derivados del glicerol. ¿Está bien? Y ahí viene diferencias en cuanto a qué puede ser esta cabeza polar que se une al oxidrilo del carbono 1. ¿Está bien? Al grupo alcohol del carbono 1. Podría ser un hidrógeno, podría ser otro grupo fosfato, ¿sí? Podría ser un glúcido. Bueno, y ahí aparecen diferentes tipos de esfingolípidos, ¿sí? La ceramida, la esfingomielina, los glucolípidos. Bueno, todos esos esfingolípidos son parecidos, entonces, son fosfolípidos, son parecidos a los fosfolípidos que vimos antes, pero están construidos en base a la esfingosina, no al glicerol. ¿Qué propiedad tenían los fosfolípidos? Bueno, este carácter anfipático que tienen hacen que se dispongan en relación con el agua solos, formando capas, ¿sí? Capas en las cuales las colitas hidrofóbicas interactúan entre sí, ¿está bien? Alejando el agua, porque toda esta zona no tiene posibilidad de hacer uniones con el agua, y toda la parte hidrofílica o las cabezas quedan en contacto con el agua, ¿sí? Mediante puente de hidrógeno y las cargas eléctricas. Entonces los fosfolípidos podían hacer estructuras ordenadas de tipo micela, son esferas, digamos, macizas de fosfolípidos, no tienen nada de agua en su interior, sino pueden hacer bicapas. En el caso que esa bicapa forme una esfera, se forma un liposoma, ¿está bien? Que tiene un espacio interior acuoso y agua por afuera, y si no, bicapas lipídicas, que sería lo básico de la membrana, ¿no? Para que sea una membrana le faltan proteínas, faltan otros componentes. Pero sería la parte lipídica de la membrana sería esta bicapa de fosfolípidos. Acá hay un dibujo de otro libro, ya un poco más elaborado, ¿sí? Recordemos que en esta bicapa los fosfolípidos en realidad no están unidos entre sí, no hay ningún tipo de unión química entre ellos, sino que más vale están ordenados de esta forma por una repulsión al agua. Entonces la bicapa es una estructura que tiene fluidez, se puede mover, porque los componentes entre sí no están unidos, ¿sí? Así que hay movimientos laterales de los fosfolípidos, ¿está bien? La fluidez de la membrana depende, y de estas bicapas, depende particularmente del tipo de ácidos grasos que formen los fosfolípidos. Ácidos grasos, ¿se acuerdan? Ácidos grasos cortos da más fluidez, ácidos grasos largos menos fluidez, ácidos grasos saturados o insaturados trans dan menos fluidez y ácidos grasos insaturados dan más fluidez. ¿Está bien? Eso es importante porque la fluidez de la membrana también se ve afectada por la temperatura, ¿sí? Entonces, la fluidez de la membrana está regulada por la propia célula, por el agregado o quitado de diferentes tipos de ácidos grasos. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Los ácidos grasos saturados pueden unirse, pueden acercarse mucho entre sí, ¿sí? Por eso esto da estructuras más sólidas, menos fluidas. En cambio, los ácidos grasos insaturados no pueden, y esto va a dar unas estructuras más fluidas, ¿sí? Bueno, este es otro dibujo de otro libro que queda muy claro lo que hace la bicapa de separar dos medios acuosos, ¿sí? Que el interior de la célula, el medio acuoso del interior de la célula será parte ya del citoplasma, del citosol, y el medio acuoso del exterior justamente está separado de ese otro medio interno por esta bicapa de fosfolípidos. A esto ustedes le pueden agregar y repasar todo lo que hemos visto de transporte, ¿no? Justamente el transporte por membrana comunica estos dos medios acuosos. Acá hay una diapositiva que está buena, es del libro Feducci, y es como un resumen de los lípidos de membrana, ¿no? Tenemos por un lado los fosfolípidos, que justamente tienen fosfato, los glucolípidos, que van a tener algún azúcar como residuo polar, ¿sí? Entonces tenemos los glicerofosfolípidos, los que tienen glicerol, dos ácidos grasos unidos, ¿recuerdan? Grupo fosfato y la cabeza polar. Estos son glicerofosfolípidos. Si el esqueleto ahora lo hace la esfingosina, esos van a ser esfingolípidos. ¿Está bien? En este caso este esfingolípido es un fosfolípido, porque tiene grupo fosfato. Pero hay esfingolípidos que no tienen grupo fosfato. Son esfingolípidos glucolípidos. Así que esta diapositiva está bastante buena. Y además están en colores los enlaces, ¿sí? En verde los enlaces éster. En el caso de los esfingolípidos habíamos dicho que había un enlace amida, porque la esfingosina tiene un grupo amino, ¿sí? Y el rojo acá tenemos ya un enlace glucosídico, tal cual los que se daban entre dos monosacáridos, ¿sí?
un enlace del mismo tipo. ¿Y qué otro lípido podemos encontrar en membrana? En el caso de las membranas de las células animales podemos encontrar colesterol. Pero vamos a ver ahora que ya no tiene nada que ver con estructuralmente con los triglicéridos, ni los ácidos grasos, ni los fosfolípidos. El colesterol ya pertenece a un tipo de lípido que se conoce como esteroide. ¿Por qué es un lípido si es tan diferente al resto? Porque es una biomolécula insoluble en agua, que era la definición de lípido, ¿sí? El colesterol es importante porque es un precursor para la producción de otros esteroides en nuestro cuerpo. Nosotros consumimos colesterol, pero también producimos colesterol, ¿sí? Todos esos compuestos esteroides van a ser derivados de esta estructura que ustedes tienen en esta diapositiva, que son esos 4 ciclos, que se llama ciclo pentano peridrofenantreno, el compuesto este. Por modificaciones de esta estructura van a surgir todos los diferentes tipos de esteroides, ¿sí? La idea no es aprenderse las fórmulas, sino justamente ver la similitud en la estructura. Pero similitud en la estructura, pero que por pequeñas diferencias termina siendo que sean moléculas con funciones muy diferentes, ¿no? Esto en particular es el colesterol. Está bueno ver la fórmula porque queda muy en claro casi la totalidad hidrofóbica de la molécula, ¿no? Todo lo que está en negro es hidrofóbico, solamente tiene hidrofílico un grupo de alcohol, ¿sí? Así que es una molécula justamente muy hidrofóbica. Por modificaciones de ese compuesto, usado como precursor, fíjense la variedad de compuestos que se pueden hacer, y acá no están todos, ¿sí? Por ejemplo, el cortisol, que es justamente un corticoide, es una hormona que tiene función hormonal, al igual que la testosterona, que el estradiol y la aldosterona. En este caso son todas hormonas, aunque con funciones muy diferentes, ¿está bien? Pero está bueno esto de comparar, ¿no? Comparar las estructuras y ver que son bastante parecidas unas con otras, pero justamente en la función no, van a tener funciones muy, muy diferentes. Otro derivado del colesterol es la vitamina D, ¿sí? La vitamina D, que nosotros es una vitamina extraña. ¿En qué sentido? Todas las vitaminas nosotros las obtenemos de la dieta. En este caso la vitamina D la obtenemos de la dieta, pero también la podemos producir, ¿sí? Lo que pasa es que en los primeros pasos enzimáticos, en la producción de vitamina D, es necesaria el aporte de radiación ultravioleta. O sea, la radiación ultravioleta es indispensable para los primeros pasos, ¿sí? de la síntesis de vitamina D. Por eso la vitamina D tiene que ver mucho también con la exposición que tenemos nosotros al sol, ¿sí? Es necesaria. Otro tipo de lípidos son los terpenos. Los terpenos son un grupo de lípidos derivados de un compuesto que es el isopreno, que ustedes tienen la fórmula ahí en rosa, compuesto de 5 carbonos, como verán, carbono e hidrógeno, no tiene ni un oxígeno, totalmente hidrofóbico. A partir de la unión de varias de estas unidades de isopreno, se producen todos estos compuestos de tipo terpeno, ¿sí? Que hay una gran variedad, vamos a ver algunos nada más. Uno, por ejemplo, un derivado, aunque no parezca, pero un derivado del isopreno es el limoneno, que es la esencia de limón, ¿sí? Lo que da el olor a limón. Otro derivado de terpenos es la vitamina A, ¿sí? Que la vitamina A tiene variantes, y también la vitamina A se puede obtener a partir de los carotenos. Carotenos es la estructura que está abajo, ¿sí? La vitamina E, que es un antioxidante, también es un derivado de terpenos, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, lo importante es ver estas estructuras y darse cuenta químicamente qué tipo de biomolécula es. Lo mismo hicimos con los monosacáridos, con los disacáridos, ¿está bien? Uno ve esta estructura y claramente no hay grupos funcionales hidrofílicos, ¿sí? Predomina totalmente los carbonos e hidrógenos. Otro tipo de lípidos son los eicosanoides. Los eicosanoides son los derivados del ácido graso que está ahí arriba, que es el araquidónico, ya lo habíamos nombrado, ¿sí? El ácido araquidónico, que tiene 22 carbonos, es muy importante porque a partir de ese ácido graso, como precursor, algo parecido al colesterol, se producen todo un derivado de sustancias con funciones muy, muy diferentes entre sí, pero importantes, ¿sí? Por ejemplo, a partir del araquidónico se producen estos 3 eicosanoides, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Fíjense, mirando la estructura de los 3, que justamente derivan de la estructura del de arriba, ¿sí?
Parte de lo que van a tener que hacer ustedes como actividad para esta unidad es todo el tema de funciones. Fíjense que yo de funciones casi no estuve diciendo nada. ¿Está bien? Fuimos repasando más que nada estructuralmente, pero no fuimos diciendo nada de funciones de los lípidos, porque eso quiero que les quede más a ustedes como tarea, ¿está bien? Y para discutirlo entre ustedes. Pero bueno, les cuento algo, por ejemplo, de las prostaglandinas. Las prostaglandinas se llaman así porque fueron moléculas descubiertas por primera vez aisladas a partir de la próstata, pero no es que solamente se producen en la próstata. Las prostaglandinas tienen que ver, entre otras cosas, con los procesos inflamatorios, ¿sí? Que se dan en nuestro cuerpo y consecuentemente están relacionadas con la sensación de dolor, ¿sí? Entonces, acá les puse un ejemplo de algo cotidiano para nosotros, que es el tema de los analgésicos, ¿sí? Cuando tomamos un analgésico para un dolor, estamos en cierta forma metiéndonos con estas prostaglandinas, ¿sí? Que justamente participan en los procesos infecciosos. Como decíamos, para producir prostaglandinas, hay que partir a partir de ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico, a veces también, si previamente formaba parte de lípidos de membrana, puede obtenerse de lípidos de membrana. Para todos estos cambios metabólicos, obviamente hacen falta enzimas, ¿está bien? Entonces acá, por ejemplo, tenemos 3 enzimas: fosfolipasa, ciclooxigenasa y lipooxigenasa. La fosfolipasa lo que hace es justamente tomar fosfolípidos de membrana, que eran derivados del ácido araquidónico, y volverlos a la forma de ácido araquidónico. ¿Está bien? Esta enzima, la fosfolipasa, es una enzima que se inhibe con corticoides. ¿Está bien? No sé si alguna vez ustedes tomaron para alguna patología, algún dolor, algún corticoide. Lo que hace justamente es esto: inhibe estas enzimas fosfolipasas, entonces está cortado este paso metabólico. Al cortarse ya este paso metabólico, obviamente no va a haber prostaglandinas. Y ahí viene el tema del efecto analgésico, ¿sí? Porque justamente las prostaglandinas tienen que ver con los procesos de inflamación. Actualmente, ya hace unos años, hay una serie de analgésicos que son los AINE, que son los analgésicos no esteroides, ¿sí? O sea, esto al ser un corticoide es un esteroide. Los AINE son analgésicos que no tienen una estructura, no se comportan como un corticoide, ¿sí? Eso trae una serie de ventajas, porque los corticoides a su vez tienen efectos secundarios indeseables. Entonces, si bien son muy efectivos para el dolor, tienen otros efectos secundarios. En cambio, los AINE también impiden la síntesis de prostaglandinas, pero lo hacen inhibiendo a la ciclooxigenasa, ¿sí? A esta otra enzima. Prueben de cuando les den algún analgésico de tipo ibuprofeno, paracetamol, prueben de leer el prospecto y van a ver que en algún lugar del prospecto, cuando dice el modo de acción, ¿sí? Dice justamente inhibidor de la ciclooxigenasa. ¿Está bien? Justamente ahí radica el poder de calmar el dolor, ¿está bien? De estos compuestos, sin los efectos secundarios de los corticoides. Bueno, otro lípido que nos interesa mucho es la clorofila, ¿sí? La clorofila es un compuesto lipídico y nos interesa porque es uno de los pigmentos, si no el pigmento fundamental en el proceso de fotosíntesis, ¿sí? La clorofila, como buen lípido que es, va a estar asociado a la membrana, ¿sí? En particular en este caso a la membrana de los tilacoides del cloroplasto, ¿sí? Va a estar asociado a la membrana. Y si ustedes miran en los libros van a ver que habla de dos clorofilas, clorofila A y clorofila B. En realidad la diferencia es mínima, la molécula es básicamente la misma, la diferencia está en este radical, ¿sí? Que si es de esta forma es clorofila A, si es de esta forma es clorofila B. Parece que no, pero esa mínima diferencia hace que absorban diferentes tipos de luz, las dos clorofilas, así que eso es importante. Y otra cosa destacable de la clorofila es la presencia de un metal, ¿sí? En este caso magnesio. ¿Está bien?